¿Qué tal, muchachas? El día de hoy vamos a ver un tema más de Matemáticas 4. El tema del día de hoy es función por partes. Hasta este punto del curso prácticamente ya vimos todas las funciones más importantes dentro de el contenido de Matemáticas 4, que son la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, la función cuártica, las funciones racionales, las funciones irracionales o de raíces, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales y las funciones trigonométricas. 10 funciones, 10 tipos de funciones hemos visto hasta este momento. También ya analizamos de manera muy general algunas peculiaridades o características de cada una de ellas, cómo construir los gráficos correspondientes e inclusive cómo identificarlas a partir de su escritura, cómo saber de qué tipo de función estamos hablando. Así que quiero pensar que si en este momento hiciéramos una pequeña prueba, un pequeño examen, poniendo una gran cantidad de funciones, las pueden clasificar sin ningún problema a qué tipo de función pertenecen. Inclusive podríamos realizar, en base también a esta información, de la forma en que se escriben, cuál es el dominio y cuál es el rango para cada una de estas funciones. De la misma forma, estaremos en la capacidad para poder elaborar el gráfico correspondiente para la función que se nos esté cuestionando. Bien, entonces ahora vamos a pasar al tema que lleva por nombre función por partes. Esto es ¿Por qué es importante comentar todo lo que estoy comentando? Bueno, porque la función por partes es una función que va a estar conformada por varias funciones. ¿Y cuáles son esas varias funciones? Bueno, pueden ser cualquiera de las que ya vimos. Este tipo de función también se llama, la podemos encontrar en la literatura como función característica, función por partes o función característica. Bueno, vamos a escribir la forma general para que tratemos de entender un poco qué es esto de la función por partes. Ejemplo, nos vamos a ir directo a un ejemplo para entenderlo. Creo yo que siempre a través del ejemplo se entiende de qué es de lo que estamos hablando o por qué se le titula como por partes. El ejemplo entonces es el siguiente. F de x es igual y se pone una llave y adentro de la llave vamos a poner las partes de esta función. Esta función va a tener 3 partes, de ahí su nombre. Va a estar constituida por 3 funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Pues lo que esté adentro de la llave. Una función es x cuadrada. Es una función cuadrática, es una función algebraica cuadrática, ¿verdad? Ya vamos a saber que es una parábola. Es una parábola incluso que va abierta hacia arriba y que está en el centro del origen. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Bueno, su dominio es, para las parábolas ya se sabe, ya lo vimos, es menos infinito, coma infinito. Y su rango, particularmente para esta, como está en el origen, es de 0, infinito, incluido el 0, es decir, corchete 0, infinito. ¿Cómo sabemos toda esta información? Bueno, a través de su forma de escribir.
La otra parte para esta función por partes o función característica es una función constante. Es un solo número. Eso me indica que es una función constante, donde es una línea recta. ¿Cuál es el gráfico? Una línea recta horizontal al eje X o paralela al eje X, es decir, horizontal, que pasa por el 3 en Y positivo. Su dominio entonces es menos infinito, coma infinito, y su rango es únicamente el 3. La otra función o la otra parte de esta función es una función lineal. Una función lineal que tiene pendiente 3, es decir, está inclinada hacia la derecha y pasa por el valor en Y en menos 9. Con esto puedo yo ubicar el gráfico. Entonces, todo esto de lo que estoy hablando, ustedes ya lo deben de saber. ¿Y cómo lo obtuve? A través, repito nuevamente, de la forma en que se escriben estas funciones. Ok, para la función por partes, ya dijimos entonces que las funciones por partes van a estar constituidas por varias funciones. Pero algo bien interesante que ocurre aquí, que estas funciones regularmente no son completas. Es decir, se va a mostrar, valga la redundancia, una parte de esa función para formar la función de la cual estemos hablando. Y esa parte entonces la tenemos que definir por intervalos. Es decir, nos deben de dar los intervalos que forman parte de esta función característica. Bueno, regularmente ponemos coma o ponemos sí. Aquí lo vamos a poner sí. Es decir, una condicional. Esto tiene que ser sí x si la x está entre el valor de menos 2 y 2. La segunda función 3, si x está entre el valor de 4 y 2. Y la última es si x es mayor que 4. Entonces, repito, siempre para las funciones por partes o funciones características me deben de dar los intervalos. Entonces, nuevamente, esta es una función por partes o una función característica que está constituida por tres fragmentos o por tres intervalos de estas tres funciones, donde la primera es x cuadrada, y la x se encuentra entre el menos 2 y el 2, donde veamos que por la izquierda hacia el menos 2, el menos 2 pertenece a esa función, pertenece a la función, pero el 2 no pertenece. ¿Y cómo lo sé? Bueno, eso ya lo habíamos visto en algún video, en alguna explicación, por el igual. Siempre que haya un igual, significa que este número sí pertenece a la función. Cuando los signos no llevan el igual, eso significa que no pertenece. Para el segundo fragmento, para esta función, es una función lineal de 3, sí, siempre y cuando la x esté entre el menos 2, perdón, entre el 2 y el 4, donde ambos números no pertenecen a la función, es decir, va a haber un espacio hueco. Recuerden que ahí vamos a dibujar un circulito sin color, un círculo hueco. Y la última, la función lineal, o el fragmento de la función lineal es cuando 3x menos 9, siempre y cuando o si x sea mayor que 4, donde este 4 sí pertenece a la función. Vamos a hacer el gráfico. ¿Cómo es este gráfico? Recuerden que cada línea
me debe de representar una unidad. Vamos a ponerlos de 2 en 2. Dijimos entonces que la primera es una función cuadrática, es una parábola. Más o menos así. Si lo hacemos en nuestro programita de GeoGebra, es una parábola. Esta es la primera. Esto es entonces x si lo manejáramos como funciones individuales, esto sería f de x igual a x cuadrado. La segunda es una función constante. ¿Cuál es su gráfico? Si lo pusiéramos aquí encimado, entonces sería una línea horizontal que, acostada, paralela al eje X, que pasa por el 3. Esto entonces sería la función 3, f de x igual a 3. Y la última es pasa por el 9, pasa por el menos 9, su pendiente es positiva, son 1, 2, 3 y 1. Entonces, con estos dos puntos, yo puedo trazar mi vamos a cambiar esto para que no se encime. Dijimos que esta es f de x igual a x cuadrada. Vamos a ponerlo del mismo color. Vamos a cambiarlo. Esto es f de x igual a 3. Y la azul es f de x. Vamos a ponerlo acá abajo. Sería, si fueran individuales, sería f de x igual a 3x menos 9. Y creo que sí estamos observando lo que sucede. Las tenemos todas amontonadas, encimadas. Pero esto lo estamos analizando desde el punto de vista como si fueran individuales. Y aquí no estamos hablando de funciones individuales, sino estamos hablando de una parte de cada una de estas funciones. Por eso es función por partes. ¿Y cuál va a ser la parte? Bueno, la parte me la va a definir esto, los intervalos. Para la primera, lo que pertenece a esta función o lo que vamos a graficar es lo que esté entre el menos 2 y el 2. Por lo tanto, entonces aquí debemos ubicar estos números. Menos 2 y 2, ¿en dónde están? En x. Recuerden que esto es x. Aquí me lo dice, x entre el menos 2 y el 2. Aquí. Significa entonces que todo lo que esté fuera de estos, el gráfico que esté fuera de esto, lo tengo que borrar. Y tengo que dejar lo que esté entonces entre estos dos números. ¿Cuáles números? Los que me diga aquí. Para este ejemplo entonces menos 2 y 2, que es esta parte. Significa que esto lo tengo que borrar. Entonces, ¿cuál es la parte de esta función
Para esta función, ¿cuál es esa parte, ese fragmento, ese intervalo? Pues va del menos 2 a 2. Aquí está. Para la segunda función vamos a hacer algo similar. ¿Cuál es la parte de la función que debo de dejar? La parte de la función que debo de dejar es la que está entre 2 y 4. Ubicamos esos números en el eje Y, en el eje X. 2 y 4, aquí están. ¿Qué significa? Que todo lo que esté fuera de este intervalo lo voy a borrar. Entonces tengo que borrar esto y tengo que borrar lo que está atrás. Tengo que borrar esto. Y para la última, la función lineal, ¿qué es lo que sí pertenece a la función? O lo que voy a dejar, lo que sea mayor que 4. ¿En dónde está el 4? Está aquí. ¿Qué es mayor que 4? Todo esto hacia adelante, ¿verdad? Todo esto es mayor que 4. Entonces, ¿qué voy a borrar? Todo lo que está atrás. Y lo que está atrás, pues es esta línea. Por lo tanto, entonces, vean lo que acaba de suceder. Algo visualmente muy entendible, creo yo. ¿Cuál es el gráfico de la función en realidad? Bueno, el gráfico de la función es lo que estamos viendo aquí. Esta función característica o función por parte definido por eso que tenemos ahí, bueno, es esta función. Es esta función. Y aquí ya no se ve lo que se veía anterior, un amontonadero. ¿Por qué? Porque ya definimos lo que sí pertenece y lo que no pertenece a esta función por parte. Entonces, viene una curva, una parte curva, después una línea y después otra línea. Y este es el gráfico para la función. Ahora, algo importante que siempre debemos de poner en estos tipos de ejercicios es los puntitos. Unos puntos donde hay inflexiones. ¿Qué son las inflexiones? Donde hay ese cambio. Vemos que aquí hubo un comportamiento y después hay un cambio. Cambia. Y después está horizontal y después cambia. Entonces hay que poner esos puntos que me muestran los momentos de inflexión para este gráfico. Vamos a poner entonces, aquí debe haber unos puntos. En cada uno de estas hay puntos. Aquí hay un punto, aquí debe haber otro punto y aquí debe haber otro punto. Incluso podemos hasta definir cuáles son las coordenadas. ¿Esta coordenada qué coordenada es? Es la coordenada menos 2,3. Menos 2,3, esto es 2,3 y esto es 4,3. Esto es importante saberlo para la hora de graficarlo en mi programa de GeoGebra. Ahorita lo estamos haciendo de forma manual. Algo que debemos de analizar es si pertenece o no pertenece ese punto a la función, es decir, si va a ser un punto sólido o si va a ser un punto hueco. ¿Eso quién me lo define? Ya lo hemos visto en algún momento también. Bueno, el signo, si es menor o mayor, igual, eso me va a significar que no pertenece. Y cuando es menor o igual o mayor o igual, eso sí pertenece. Entonces, vamos a irlo analizando por partes. Por el lado del menos 2, si tiene la rayita que es el igual, entonces va a ser un punto sólido. Lo dejo sólido entonces. Me voy al 2. Por este lado es un punto hueco. ¿Por qué sé que es hueco? Porque no tiene el igual. Entonces, este es un punto hueco. Es un punto que no es sólido. Es decir, voy a graficar el puntito hueco. Ahí está. Ahora la segunda. Este sigue siendo hueco, ¿verdad? Porque no tiene igual, es menor. Entonces, por este lado sigue siendo hueco. Por el otro lado, ¿cómo es? Debería ser hueco. Es otro punto hueco. En el 4. Es un punto hueco, porque no tiene el igual. Pero ¿qué pasa aquí? El 4 es
sólido. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo por un lado hueco y por el otro lado sólido? Pues va a ser sólido. Cuando sea hueco sólido, repito, eso nos debe quedar claro. Cuando por un lado es hueco y por el otro lado es sólido, entonces, pues tiene que ser sólido. Es como si tuviéramos un hoyo y después le echo tierra. ¿Cómo queda al final? Pues queda tapado. Es lo mismo aquí. Está un hueco y después lo tapo, pues queda tapado. No puede quedar hueco. ¿Cuándo va a quedar hueco? Cuando por los dos lados sea hueco. Si por los dos lados es hueco, el resultado es hueco. Si por los dos lados es sólido, ¿cómo es? Va a ser sólido. Pero ¿qué pasa? Si es la combinación de un lado hueco y un lado sólido, el resultado es sólido. Eso nos lo debemos de aprender para poderlos graficar de manera correcta estos puntos. Entonces, para concluir, el gráfico final de mi función, para este ejemplo de mi función por partes, que está definido por estas funciones y estos fragmentos o estos intervalos de estas funciones, es el gráfico que tenemos aquí. Espero y haya sido lo más claro posible para poder realizar entonces a continuación alguna serie de ejercicios para la mayor comprensión del tema.